Buenos días, mi nombre es Araceli Estefanía Sampertegui Melendres, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. En este video voy a hablar sobre el tema el Estado frente a los regímenes de excepción, un asunto muy importante dentro de la ciencia política porque analiza cómo los estados reaccionan ante situaciones de crisis. A continuación, la introducción. El Estado, como garante del orden y la seguridad, tiene la obligación de actuar frente a situaciones que amenazan la estabilidad nacional. Sin embargo, hay momentos en que los mecanismos normales no bastan, y por eso existen los regímenes de excepción. Estos permiten al Poder Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias, pero siempre dentro de los límites que establece la Constitución y el respeto a los derechos humanos. A continuación, vamos a hablar un poquito más sobre la historia del estado de excepción en el mundo. El estado de excepción tiene su origen en la Revolución Francesa, con el estado de sitio como un medio frente a la crisis política y social. En Alemania, el artículo 48 de la Constitución de Weimar permitió suspender derechos fundamentales, lo que debilitó la democracia y facilitó el ascenso del nazismo. En Italia, el poder ejecutivo se fortaleció con los decretos de ley, especialmente durante el régimen fascista. En Inglaterra se aplicó la ley marcial y la famosa Dora. Durante la Primera Guerra Mundial y en Estados Unidos, Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus durante la Guerra Civil como George Abem. Hoy el estado de excepción se ha vuelto una práctica común en las democracias, donde la seguridad a veces prevalece sobre la libertad. A continuación vamos a dar un concepto básico, por decir así, del estado de excepción. La autora Lilian González Becerra explica que los estados de excepción son mecanismos constitucionales que se activan en momentos críticos, pero que deben estar limitados por la ley y ser sujetos de control al poder los públicos. Su finalidad no es suprimir los derechos, sino proteger al Estado de derechos frente a una amenaza grave. A continuación, veremos el estado de excepción en Ecuador. El estado de excepción está regulado por el artículo 164 de la Constitución del 2008, permitiendo al presidente de la República adoptar medidas extraordinarias ante situaciones de agresión, conflicto interno, calamidad pública o desastre natural. Cada decreto debe indicar su duración, territorio afectado, derechos restringidos y motivos. La Corte Constitucional revisa su legalidad y la proporcionalidad. Bueno, algunos casos relevantes en Ecuador fue el decreto ejecutivo del 2017 emitido durante la pandemia del COVID-19 que permitió al gobierno tomar medidas sanitarias y de movilidad. La Corte Constitucional revisó ese decreto para asegurar que fuera temporal y proporcional. En año reciente, el presidente Guillermo Lasso también decretó estado de excepción por la crisis de seguridad. La Comisión Internacional de Derechos Humanos advirtió que estas medidas deben respetar los principios de la legalidad, necesidad y proporcionalidad. Bueno, como una conclusión tenemos que el estado de excepción es indispensable para que los gobiernos se enfrenten a emergencias graves, pero su uso debe ser responsable, controlado. Cuando se aplica sin límites, puede convertirse en un instrumento de poder autoritario. En mi opinión, el desafío de los estados modernos es mantener el equilibrio entre garantizar la seguridad y proteger la libertad individual.